Panorama Actual. Saludos amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de Panorama Actual, un vocero oficial del Movimiento Sindical de la República Dominicana, representado por intermedio de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. Aquí en Panorama Actual, como siempre, el destacado periodista, amigo, colega Nino Peña y un servidor Edwin de la Cruz para compartir con ustedes importantes informaciones del mundo laboral, del mundo sindical, del mundo político y social de la República Dominicana y del mundo. Nino Peña, saludos, hermano. Gracias, Edwin. Gracias a todos ustedes. Este sábado, ya en los finales, se puede decir, del mes de abril. Así es, así es. Con ustedes, como bien dice Edwin, un compromiso nuestro para hablar de lo que es el mundo laboral, el mundo sindical. Que, por cierto, tiene esta semana una noticia importante, dado que se puede decir que es el principal líder laboral de Latinoamérica que alcanzó el grado más alto que puede alcanzar un ciudadano, que es presidente de la República. Tú sabes que es Lula. Así es, Lula da Silva. Luis Ignacio Lula da Silva, el preso de Curitiba, en Brasil. Y a todos nos luce, ese es el concepto nuestro, de que se trata de una manipulación para impedir que Lula sea nuevamente el presidente de Brasil, dado que es el puntero en todas las encuestas que hay en Brasil, las apariciones de julio de este año. Lula cumplió su cárcel. Así es. No se mandó huyendo, no puso excusas, textualmente dijo que él iría a la cárcel inconforme, porque sabe que se trata de una maniobra de los grupos que, antes de él ser quien fue el presidente de Brasil por 2 periodos, por 10 años, y que tiene la gloria de haber trabajado a favor de los más pobres de Brasil, hoy está preso. Entonces aquí se hizo una importante actividad, como es normal, tiene que ser así. Así es. Las centrales sindicales pusieron una protesta frente a la embajada de Brasil, me parece que fue. Así fue. O una protesta que se estableció, o una rueda de prensa. un acto masivo, tipo rueda de prensa, Sí, con la asistencia de alrededor de unas 450 personas en el edificio de las centrales sindicales. Y te digo una cosa. Desde donde se pronunciaron en contra de las acciones que se han producido judicialmente en contra de Lula da Silva, advirtiendo que es muy evidente que se trata de un complot para evitar que Lula da Silva pueda llegar nuevamente al solio presidencial brasileño. Y también hay que decir que se produjo esta semana una protesta frente a la embajada de Brasil, encabezada por los partidos, por el PLD, el PRD, el PRM y varios partidos más. Porque se entiende, señores, que en muchos países del mundo también, las instituciones sociales, políticas, pues han plasmado su protesta frente a los organismos representantes de Brasil, vale decir sus embajadas, dando a conocer que no están conformes, que no son partícipes, que rechazan que Lula Silva sea hoy un preso político, pues puede decir. Lula más que un preso de corrupción, Lula es un preso político, aun cuando se le quieren dedicar asuntos de la corrupción, que él con mucha dignidad ha dicho que no. Así es. Tú sabes que en este encuentro, además de las centrales sindicales, la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, que estuvo allí como representante de su vicepresidente, Silvio Ureña, estuvo por la CENUS, el destacado sindicalista Pepe Abreu, y por la CAS, Gabriel del Río. También estuvieron una representación del Partido de los Trabajadores Dominicanos, una representación de movimientos campesinos y otros, quienes junto a las centrales sindicales manifestaron su preocupación por lo que está pasando en Brasil y dieron y expresaron su apoyo para que Lula da Silva sea liberado. Estas imágenes que ustedes están viendo se han producido en el edificio de las centrales sindicales en Villajuana. Alrededor de 450 a 500 personas se dieron cita en el salón de actos de este edificio para expresar con arengas que pedían la liberación de Lula
su interés y llamar la atención en Brasil para que no se continúe lo que hasta este momento se está entendiendo es una acción de grupos que se oponen a las acciones progresistas que se llevaron a cabo y que sacaron cerca de 25 millones de ciudadanos brasileños de la pobreza durante el periodo gubernamental de Lula da Silva en el país. Yo leí un artículo de una destacada escritora brasileña que decía que los gobiernos de Lula durante esos 10 años, o 8 o 10 años, hicieron más por Brasil que los 500 y tantos años de la época del descubrimiento hasta la fecha. Eso que lo dice no es una partida de Lula solamente, sino una persona con muy alto nivel político, intelectual, y que establece en su artículo salido en el país ya hace un tiempo, que la reforma establecida por Lula, continuada por Dilma Rousseff, que por un plan, una maniobra también política de los grupos de alto poder de Brasil, lograron el famoso impeachment, o forzar la salida del presidente de turno. Y Dilma tuvo que renunciar, igual con Lula. Ahora a uno lo renunciar y a otro quieren pues impedirle el retorno al poder, que a todas luces, salvo que no se impida su ascenso, pues Lula debería ser el candidato nuevamente de esos grupos progresistas de Brasil, y de seguro que ganaría las elecciones fijadas para el mes de julio de este año. Pero hay una mayoría montada, los grupos oligárquicos, los grupos de terratenientes, los grupos ultraconservadores de ese país entienden que ni Lula, ni Dilma, ni ningún candidato con ribetes democráticos, políticos, liberales, de la izquierda moderada, pues pueda acceder o accesar de nuevo al poder en ese país. El país la potencia de la América Latina más grande es Brasil. Y dada su importancia, su relevancia y su peso específico en la economía del continente, a nosotros como dominicanos nos interesa que sea un gobierno pues democrático, abierto, liberal, como bien lo hizo Lula en esos 10 años, y que aquí pues sentimos ese apoyo, esas ayudas que nunca faltaron, y ese intercambio comercial y financiero con un gobierno pues que entendía que los países tienen que ser amigos, hermanos, y no la imposición de un país a otro en el orden sea económico o político. Eso era Brasil cuando Lula. A nosotros nos interesa ese Brasil, el Brasil solidario, el Brasil cooperador, y el Brasil que pues apoye las gestiones que se encaminen en este país hacia el desarrollo que, mal que bien, pues se realizan. Así que cabe destacar, Nino, que las centrales sindicales de República Dominicana y muchas del mundo están expresando su apoyo a Lula da Silva. Cantidades, porque Lula da Silva proviene del movimiento sindical, del movimiento obrero brasileño, miembro de instituciones y de grupos y sindicatos internacionales como la CSA, por ejemplo, claro. Ya hace muchos años. Nosotros en un programa anterior mostramos una fotografía de Nino Peña junto a Lula da Silva, quien visitó el país, República Dominicana, en el marco de un encuentro sindical, hace 20 años, de sindicalistas, ¿verdad? Entonces, por eso es que las centrales sindicales están en este momento mostrando su apoyo, porque es un hombre que se ha forjado desde la humildad, desde la lucha en favor de los más necesitados, de la clase obrera, de los trabajadores de República Dominicana. Yo quiero mostrarle a continuación algunas declaraciones que fueron emitidas en este acto. Previo, quiero decirles que el presidente de la CNTD, Jacobo Ramos, se había expresado en su sección La Voz del Trabajador en apoyo a Lula da Silva,
Vamos a ver un breve cortecito de lo que él dijo en estas declaraciones y luego de él vamos a ver las declaraciones de Pepe Abreu, así como también de Silvio Ureña de la CNTD, Pepe Abreu de la CENUS y Gabriel del Río de la CAS, además de otras participaciones de movimientos sociales, campesinos de la República Dominicana que se expresaron en favor de Lula da Silva en este acto realizado en el edificio de las centrales sindicales. Veamos. Nosotros hemos observado que este dirigente histórico como Ignacio Lula da Silva, que viene de las filas del movimiento sindical nacional, de los metalúrgicos en Brasil, del movimiento sindical internacional, está siendo objeto de una persecución por el simple hecho de que todas las encuestas en Brasil lo dan como favorito para ocupar nueva vez la presidencia de la República del país carioca. Desde la República Dominicana, desde Panorama Actual y desde la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, nosotros queremos expresar nuestra solidaridad con nuestro ex compañero Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Qué nos une a nosotros en este efecto local de las centrales sindicales? Nos une la solidaridad con Luis Ignacio Lula da Silva. El sector popular, campesino y social, para decirle al país y al mundo de que no estamos de acuerdo con la injusticia que se está cometiendo contra un hombre que fue capaz de sacar 40 millones de personas, de trabajadores de la pobreza. Por eso hoy estamos aquí para decirle al mundo de que es un crimen que se está cometiendo contra Luis Ignacio Lula da Silva. Aquí, en República Dominicana, país solidario con las causas justas del mundo, nos sumamos a su lucha. Desde aquí le apoyamos. ¡Viva Lula! ¡Viva la libertad! Uno de los puntos centrales de esta convocatoria es la solidaridad con el gran líder del movimiento sindical y campesino, Luis Ignacio Lula da Silva, quien enfrenta hoy el aparato de judicialización de la política brasileña impulsada desde el golpe parlamentario ejecutado contra Dilma Rousseff. Lula sigue siendo el referente de clase trabajadora. Como trabajadores dominicanos, reclamar y demandar la libertad de una persona, un trabajador obrero, metalúrgico, tornero, que ha tenido el privilegio por su trabajo, por su entrega a los trabajadores, de ser presidente de Brasil, un país continente de nuestra América. Bueno, señores, vamos ahora a una pausa para cumplir con compromisos comerciales y regresamos en breve aquí con más en Panorama Actual para decirles qué pasó en Bepensa esta semana que acaba o que está concluyendo. Regresamos ya. Presentamos La Voz del Trabajador con Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. La Voz del Trabajador. El comentario de esta semana lo vamos a dedicar a los 27 años que cumple FENATRAZONA, la Federación Nacional de Trabajadores de la Zona Franca, señores, en el escenario laboral de la República Dominicana. Una organización que fue la primera que se constituyó de su género, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel mundial. Fue un ejemplo, fue como un laboratorio que se hizo a nivel internacional para ver cómo respondían las maquilas que en ese momento le llamaban a la Zona Franca. Y esta federación, señores, fue la primera que logró el primer convenio colectivo de la Zona Franca en la República Dominicana y que sirvió de ejemplo para muchísimas regiones del mundo, en donde, como aquí, existían salarios precarios, falta de libertad sindical, que hoy todavía prevalece, la falta de libertad sindical, la falta de salarios dignos, salarios justos y condiciones adecuadas de higiene y seguridad, en materia de la seguridad social también, en esos centros de explotación, como le llamábamos en aquella época, y como le seguimos llamando al día de hoy. La Federación Nacional de Trabajadores de Zona Franca
comenzó una campaña internacional de denuncia de violación a los derechos laborales en la República Dominicana que lo llevó hasta el Congreso de los Estados Unidos. Y recuerdo como hoy que para poder lograr el primer convenio colectivo hubo que suspender la licencia de exportación de la empresa coreana que era por demás en esa época. Y hoy vamos a celebrar el 6º congreso de esta emblemática organización, la cual nos honramos en presidir. Y desde aquí, desde Panorama Actual, queremos desearles en ese congreso que, como siempre, sea un congreso exitoso, donde se aprueben resoluciones que refuercen la voluntad de la lucha de los y las trabajadoras por tener mejores condiciones laborales en los centros de la zona franca de la República Dominicana. Pero además que podamos tener más convenios colectivos con mayor inclusión de derechos y conquistas económicas para los trabajadores. Y que podamos además, señores, poder continuar defendiendo, ampliar la libertad sindical en la zona franca, que son empresas que todavía se resisten a tener sindicatos, que no quieren la existencia de sindicatos en sus empresas para no negociar y mejorar las condiciones de los trabajadores y establecer salarios dignos para los trabajadores. Así que enhorabuena a ese congreso de la FENATRAZONA que lleva por nombre las cadenas de suministro mundiales, que ustedes saben que ahora es así que se conoce a nivel internacional el sistema de multinacionales que explota en las diversas zonas francas que están establecidas en Asia, en África y en las Américas, sobre todo en Centroamérica y en el Caribe, que todavía existen bastantes zonas francas. Bueno, esas cadenas internacionales de suministro son las que ahora están manejando la distribución de los productos que se construyen en la zona franca y que sirven de explotación a nivel mundial de la mano de obra barata, la mano de obra, señores, que está desprotegida de poder establecer sindicatos en esos centros industriales. Ojalá y podamos aunar esfuerzos para, tomando como base la autorreforma sindical que pregona la CCA, o sea, la Confederación Sindical de las Américas, podamos nosotros organizar sindicatos ahora globales, en donde todos los trabajadores de la zona franca de África, de la zona franca de Asia, sobre todo de la Asia pobre, donde todavía la pobreza y la marginalidad son el caldo de cultivo que se genera en esos países con cientos de miles de trabajadores viviendo en condiciones de explotación, podamos organizar esos sindicatos globales para que podamos enfrentar estas cadenas internacionales de suministro que explotan y que no respetan los derechos laborales de los y las trabajadoras. Esperamos que podamos aprobar un documento base que establezca el marco lógico de las siguientes generaciones de lucha que tendremos que fomentar en las zonas francas de la República Dominicana y que podamos en ese Congreso resolutar construir alianzas con otros sectores que garanticen, señores, mejores conquistas para los trabajadores y más derechos para que esos trabajadores no sigan siendo explotados y marginados de todo tipo de derechos, como pasa en este caso en la zona franca de la República Dominicana y en la zona franca de los países que ya hemos citado. Enhorabuena, FENATRAZONAS, Federación Nacional de Trabajadores de Zona Franca, emblemática, porque ha desarrollado un trabajo a lo interno inclusive de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, que ha llevado a sus principales dirigentes a la máxima dirección de esa Confederación Nacional de Trabajadores. Así que enhorabuena en su congreso y felicitaciones para todos sus miembros y para todos los sindicatos afiliados de toda la geografía nacional. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. La Voz del Trabajador, con Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. La Voz del Trabajador. Panorama Actual. Yo quería seguir estudiando, pero mi madre me dijo, no se puede, porque no hay intérprete. Y yo me sentía frustrado.
seguimos buscando y encontramos esta escuela, gracias a Dios. Y gracias al gobierno que abrió esta oportunidad. En los gobiernos del presidente Danilo Medina, Santiago ha recibido 1.348 nuevas aulas. La jornada escolar extendida, el tiempo que antes pasábamos tal vez en las calles, hemos podido saber aprovecharlo estando en nuestra institución. Es más asequible para ellos poder llegar y no tienen que trasladarse a otro sector para poder recibir la clase. Se le está dando alimentos, se le está dando educación. Me ha beneficiado económicamente de mi trabajo, los niños, que ahora se alimentan mejor. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Mi meta es hacerme profesor para niños y adultos sordos. Ministerio de Educación. Con los que avanzan. Con los que construyen futuro. Y con los que cuidan el presente. Con los que siembran. Con los que creen. Y con los que crecen. Con los que suman. Y con los que sueñan. Con todos los que aman esta tierra. Con la gente y para la gente. Gobierno de la República Dominicana. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Siga disfrutando Panorama Actual. Canal 25. Es de todos. Hace ya alrededor de 2 semanas, el Sindicato Autónomo de Trabajadores Unidos de Bepensa Dominicana, que es la institución que representa a la Coca-Cola en este país, el sindicato es SATRAV, realizó un piquete frente a las instalaciones de Bepensa, denunciando que los derechos laborales estaban siendo violados en esta institución, que una serie de empleados de Bepensa están recibiendo presiones más allá de lo aceptable por las leyes que rigen el sector laboral de la República Dominicana. Pero además están reclamando que se le pague las prestaciones a los cancelados. Ellos denunciaron en las imágenes que ustedes están viendo en pantalla de ese día, denunciaron que había muchos empleados que estaban siendo cancelados y no se les daba sus prestaciones. Situación que yo me encuentro tan extraña, tan irregular, porque la ley laboral es muy estricta en ese tema. Usted despidió a un empleado, le toca lo que le corresponde de ley. No, usted no tiene que durar un día más de los 10 días laborables que le tocan. Si se pasó de ahí, la empresa puede enfrentar acciones judiciales que le afectarían más allá de sus obligaciones con las prestaciones de ese empleado. Y llamaron la atención en ese piquete de las autoridades del Ministerio de Trabajo y de las mismas autoridades de Bepensa para que eso se corrija y otra serie de acciones que ellos ya habían denunciado en ese piquete fueran corregidas. Ellos no respetan la libertad sindical, hicimos unos acuerdos en mediación, el Ministerio de Trabajo no lo respetan, han cancelado varios compañeros de nosotros, del sindicato, de la directiva. También vemos que hay varias cancelaciones sin dinero en la empresa, cancelan personal sin dinero, gente con 20, 15, 10 años, con
el trabajo, los cancelan sin dinero. Entonces ya nosotros estamos cansados de todos esos abusos. Pues miren, nosotros les queremos mostrar unas imágenes, algo violentas, pero queremos decir que nosotros no estamos de acuerdo ni como panorama actual, ni como voceros de una Confederación Nacional de Trabajadores, de la forma en que se está reclamando que se paguen sus prestaciones a un empleado en esa institución armado con un machete. ¿Tú sabes una cosa? Mira, hay que ponerse en los pies de la otra persona. O sea, ponte en mi lugar. Ponte en mi lugar. ¿Qué motivó a ese trabajador a una acción violenta? Que, como tú bien dices, nosotros no respaldamos por ninguna vía. Por ninguna vía. Por ninguna vía nosotros respaldamos esa acción, que sepa eso. Sin embargo, y es ahí donde uno quiere llegar, yo entiendo que aquí los empresarios tienen que hacer conciencia, que quien le sirve a ellos es un trabajador, es un ser humano, que tiene necesidades básicas como... Y derechos. Y derechos, exacto, necesidades y derechos. Necesidades como alimentación, vivienda, vestido, educación, salud. Necesidades básicas de todo ser humano. Además, él, persona y familia además. Cuando esto sucede, que el empleador apela al desahucio, el derecho que le da la ley dominicana para despedir de un trabajador, que eso deberíamos verlo también en la reforma que se va a plantear al nuevo Código Laboral, el famoso desahucio, creo que el artículo 68 me parece. Es necesario tomar medidas que no conlleven a eso. Porque, ok, tú lo despides, pero ¿qué garantía tiene ese trabajador, como pasó ahora mismo aquí, pasó la semana pasada, de que sus prestaciones se le van a dar a tiempo? Una, y segundo, justas, las que sean, las que le correspondan, sin ninguna triquiñuela en el medio. Eso conlleva a la exaltación de la persona. Un tipo desempleado, los muchachos en la casa pidiéndole comida, la mujer, la casa, todo, conllevan a estos casos. No, reiteramos que no estamos de acuerdo con esa acción. Ese trabajador no debió nunca llegar ahí. Pero decirte, Nino, a ese acto de violencia. Decirte que tenemos la confirmación de que no solamente otros han hecho lo mismo. Es ahí donde quiero llegar. Entonces, hay una reincidencia en esa acción por parte de Bepensa. Sí. No es el único caso, es que hay otros casos que han pasado. Y si es una conducta, si es una actitud, entonces ya se cae en la burla. Así es. En la burla. Yo te cancelé, yo te voté y además de eso no te doy nada. ¿Qué tú esperas? Una reacción al hecho. Una reacción, como dicen en física, de la misma intensidad. A toda acción se opone una reacción de la misma intensidad. Violencia, violencia. Entonces, cuando los dueños de Bepensa o la Coca-Cola actúan así, tomen conciencia, no provoquen estos actos porque pueden pasar cosas peores. Los trabajadores son gente que no son violentas, cumplen con su labor de ir a trabajar día a día. Así es. Y recibir el pago. Pero cuando se pretende burlarse de ellos, entonces pasan estas cosas. Así es. Mira, estas imágenes que muestran, usted ven una persona violenta, ese joven tiene un machete, un arma blanca en sus manos, trata de llegar hacia ese contenedor como una segunda planta a través de las escaleras y hay alguien que le impide el paso y se ve realmente una intención de agresión porque el machete choca contra la silla, como ustedes están observando. No, espérate, es una cosa. Ambos se machetean, ¿eh? Digo, se tocan machete. Parecían dos espadachines. El caso es que eso no debiera seguir ocurriendo. Claro que no. Por un lado, la empresa, si despide, cumple sus obligaciones laborales, cumpla con sus prestaciones laborales, que eso está establecido aquí en la ley. Yo no sé de dónde viene Bepensa. Si Bepensa es una compañía local o internacional o de capital internacional, pero tienen que saber las empresas de capital internacional o de otros países que están aquí, en República Dominicana, que aquí hay una ley que hay que cumplir con respecto a esas obligaciones laborales.
si se están produciendo violaciones a los derechos laborales de sus empleados, óiganme, empresario, revise lo que está pasando. Quizás en la cúpula no saben, quizás, digo yo, quizás. Quizás son acciones de un nivel inferior en el mando de esa empresa. Entonces, tome acciones y apéguese a las normas que rigen el sector laboral de la República Dominicana. Mira, si tú notas, Nino, en estas imágenes, todos los empleados que están alrededor empiezan a vocear, que le paguen, que le paguen. Correcto. Oye, claro, todos. claro. O sea, claro. Parece que es cierto. Hay un tema de que no le quieren pagar sus prestaciones. Y tuvo que intervenir una persona, un miembro de SATRAV, que es el sindicato de los trabajadores de Bepensa, afiliado a CNTD, para calmar a ese joven armado que estuvo a punto de poner en desgracia su vida. En desgracia su vida, porque si comete un acto ahí dañino, le hace daño a alguien, tendrá que pagar la consecuencia por culpa de una irresponsabilidad. Suponte que haya ido armado con una arma de fuego, o que la seguridad, por ejemplo, a Dios que no. Con esa arma blanca, la seguridad lo ve y usa contra él otro tipo de arma. Entonces, una desgracia. Así es, así es. Bueno, entonces el sindicato y la asociación de la Federación Dominicana de Trabajadores de la Industria Alimenticia de nosotros, claro, dirigida por Pablo de la Rosa, se expresó y llamó la atención y expresó su preocupación por esto que está pasando, tanto por la acción del empleado, así como por la falta que está cometiendo, según las declaraciones que hemos recibido, Bepensa, que no quiere pagarle sus prestaciones a esa persona, y que eso mismo ha pasado anteriormente, y que esa misma acción han hecho otros de ir armados a reclamar el pago de sus prestaciones. Que eso nos siga, señores, en la República Dominicana, toda vez que nosotros reiteramos que aquí hay un Estado de Derecho. Y en ese Estado de Derecho, en el aspecto que nos incumbe, tenemos que decir que hay derecho a la libertad sindical. Hay un ordenamiento laboral que rige las relaciones entre patrones y empleados. Y eso hay que respetarlo y apegarse. Toda acción que violente eso, el Ministerio de Trabajo debe actuar severamente, contundentemente, para hacer que se respete la ley laboral. ¡De su cuarto, ese hombre! ¡Su dinero! Cuando te voy a hablar de documentarios, de las leyes que existen, claro que existen esas leyes, que respeten los trabajadores, derechos fundamentales, incluso derechos establecidos en nuestra Carta Magna, artículo 62, el derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva. Oigan bien, ¿qué sucede? Algo tú decías. Si esa acción ha sido reiterativa, en Bepensa, Coca-Cola, ahí en la Independencia, ¿no? Independencia. Reiterativa, que un trabajador cancelado utilice un arma blanca, un machete, para hacer sentir sus reclamos de que le paguen sus prestaciones laborales, ya que fue despedido. Si otros más lo han hecho en otra ocasión, ¿dónde está el Ministerio de Trabajo? ¿Dónde está el Ministro de Trabajo? ¿Dónde están las autoridades de trabajo? ¿O hay que esperar un muerto? Hay que esperar que ocurra una desgracia, que maten a un trabajador, o que un trabajador hiera o agreda o mate también a un funcionario de esa empresa. Hay que esperar que eso llegue ahí, tan lejos, para entonces decir, bueno, espérate, la cosa es grave, hay que tomar carta en el asunto, hay que hacer esta cosa, hay que impedir esto. ¿Hay que parar esto? No. Sencillamente hay que hacer que se cumpla la ley. Y si la ley establece que el pago son 10 días máximo, pues pagarle eso a ese trabajador. Lo que pasa es que, contrario a lo que Edwin decía, y que existe naturalmente, eso es uno de los principios que establece creo que el capítulo 2 de nuestra Carta Magna, el asunto del Estado social, democrático y de derecho. Es
un título rimbombante, suena hasta bonito. El asunto es el siguiente: se cumple, lo cumplimos, lo hacemos cumplir. Entonces, cuando pasan estas cosas, que hay que usar la violencia para reclamar un derecho fundamental, uno dice, bueno, ¿y las leyes? Reitero, ¿dónde está el Ministerio de Trabajo que no asume su función en estos casos? De mediar, de negociar, de buscar salida a estos conflictos. Porque para eso está. El Ministerio de Trabajo tiene que estar presente en todos y cada uno de estos casos. Reiteramos, lo dije anteriormente, de que no somos partidarios de estos hechos, pero sí decir, reafirmar que nuestra grave y nuestro grave déficit institucional es a lo que nos conlleva. Instituciones débiles, el no cumplimiento de las leyes, la indiferencia y la apatía, la anomia que existe en este país frente a cumplir con las leyes, a cumplir con lo que mandan las leyes. A nosotros nos está costando muy caro esto. Muy caro no solo en lo económico, sino también en el asunto físico y moral. Físico porque se han perdido vidas que se han perdido por no cumplimiento de la ley, y por la apatía, reitero, de los organismos que están obligados a que las leyes se cumplan. En este caso, en el caso de Bepensa Coca-Cola, donde un trabajador armado de un machete tuvo que ir a reclamar que le paguen sus prestaciones laborales, ya pasada en tiempo por la necesidad de él y su familia de cubrir sus gastos fundamentales. Lamentable. Así es. Lamentable. Bueno, señores, vamos a una nueva pausa. Nosotros regresamos en breve con más aquí en Panorama Actual. Panorama Actual. ¿Qué tiempo tiene? Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones. Vela por ti, por tu futuro. La formación y capacitación de sus socios es otro de sus objetivos fundamentales. Es por esta razón que la Cooperativa de Servicios Múltiples de las Enfermeras, COPUNASET, realizó el primer diplomado en carrera dirigencial, donde nuestros socios adquirieron nuevas capacitaciones en la rama dirigencial. Sí, y agradecer primeramente a Dios por este magno evento, en el nombre de Cristo, bendecir a esta gestión de Rosa Lourdes López. Damos gracias a Jehová Dios, en el nombre de Jesús, por habernos permitido culminar con este diplomado de carrera dirigencial. Primer diplomado impartido en nuestra cooperativa. Gracias a los compañeros por haber participado y por haber acudido a nuestro llamado. ¡COPUNASET presente! COPUNASET, siempre al servicio del personal de salud. Los miembros de la Policía Nacional están protegidos por la ARL. Si tienes un accidente de trabajo o de trayecto, infórmalo a tu superior para que lo reporte a la ARL inmediatamente para una cobertura de un 100% en hospitalización, cirugías, medicamentos y mucho más. La ARL cuenta con oficinas en todo el país y una gran red de prestadoras de servicios de salud a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Para pasar mi vejez tranquilo y vivir sin preocupación. Trabajo en la construcción, construyendo con mi esfuerzo la zapata de mi pensión.
La construcción es mi pasión y el FOPECON, el garante de mi pensión. El FOPECONS exhorta a los ingenieros privados y a las instituciones del Estado a cumplir con el pago del 1% que ordena la Ley 686, Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Construcción. El sistema más seguro es construir tu futuro. Siga disfrutando Panorama Actual. Canal 25. Es de todos. Señores, gracias por continuar con Panorama Actual. Miren, hace unos días dimos a conocer a través de las redes sociales de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, unas acciones que se están produciendo en supermercados Bravo. Especialmente en el supermercado Bravo que está en la Marginal de las Américas. Pero esas mismas acciones me han dicho que se han estado produciendo en otros supermercados Bravo del país. Resulta que en el caso del supermercado de la Marginal de las Américas, el Bravo de la Marginal de las Américas, que ya tiene cerca de casi un año de aperturado en esa zona, trabajan un grupo de mujeres. Generalmente son mujeres casadas, que eso nosotros lo aplaudimos por parte, porque claro, mujeres ya de edad, 30 y tantos años, mujeres solteras que están allí, han estado trabajando y fueron formadas, capacitadas para laborar como cajeras, como asistentes, como supervisora en esa institución. Pues resulta que entrado este año, Nino Peña, amigos televidentes, Supermercados Bravo empezó a cancelar a una gran cantidad de mujeres. Mujeres que son madres solteras. Cuando no son madres solteras, es que son madres de familia, ¿verdad? Tienen un hogar que mantener. Y las han estado cancelando bajo la justificación de disminución en el personal, por conveniencia de la empresa. Pues resulta que en indagaciones que Panorama Actual ha realizado, y que lamentablemente nos han pedido anonimato, se da cuenta de que estas mujeres están siendo despedidas porque, además del contrato que tenían de trabajo, se le están sumando otras labores que no estaban contempladas en sus labores fundamentales, sin recibir un pago adicional por eso. Por ejemplo, una cajera que fue entrenada para ser cajera, ellos la sacan de su área de trabajo y la ponen a ordenar mercancías. Por ejemplo. Salva de aquí, vete allá. Sí. A cargar caja ahora. A cargar caja, a mover mercancía para un lado, para otro lado, a ordenar tramos, etcétera, etcétera. Situación que no estaba contemplada, porque para eso hay tramoyas. ¿Cómo que le llaman en los supermercados? Sí, la gente que se dedican a esa cuestión. Los que se dedican a esa área. Pero entonces, por eso ni un centavo. Ni un centavo adicional. Pero además, se habla de que están siendo perseguidas por un extranjero que está en ese supermercado. Allá en las Américas. Sí, en las Américas. Un extranjero que está en el supermercado está despidiendo y haciendo reportes para justificar, reportes sin fundamento para justificar sus cancelaciones. Entonces a nosotros nos llama la atención como un vocero del movimiento sindical, un vocero de la clase trabajadora de la República Dominicana, que más de 20 mujeres hayan sido canceladas en los últimos 2 o 3 meses en el supermercado Bravo. Eso es penoso. Eso tiene que ser revisado. Y déjeme decirle algo, que la mística que me han dicho, porque no la conozco de cerca, de Supermercados Bravo, es una mística de respeto a los derechos laborales. No puedo decir que sus derechos laborales de prestaciones han sido violados. No lo puedo decir. Hasta ahí no puede llegar. No, ahí no puedo llegar. Okay. Ahora, lo que nos preocupa es que tantas personas estén perdiendo su plaza de trabajo, su plaza de producción, con lo que llevan el sustento a sus casas, luego de que el mismo supermercado invirtiera tiempo, dinero en capacitación. Entonces, señores del Supermercado Bravo, directivos, decía yo que la mística de ustedes, según me han dicho, es una mística que se fundamenta en el cristianismo. Incluso, por respeto a convicciones religiosas, los sábados son libres para todo el mundo en Supermercados Bravos. Para todo el mundo. Supermercados Bravo no trabaja los domingos por una convicción religiosa que dice, vamos a darle este día al Señor. Sí, correcto. ¿Entiendes? Tengo entendido
que los directivos, los dueños fundamentales del supermercado Bravo, son gente que creen en el respeto a las normas laborales. Entonces, ¿qué está pasando? Si ustedes, los dueños, el director, el presidente, no saben lo que está pasando en el supermercado Bravo, en esas dependencias, les invito a que vayan e investiguen. ¿Por qué han cancelado a más de 20 personas en el Bravo de las Américas y en otros Bravos? Algo está pasando que no va acorde con la mística de trabajo y la convicción de trabajo con que fue creado a esta institución. Y yo conocí a varias que siempre la vi entregadas a su trabajo, siempre en Lo Peña. Bueno, es una denuncia, Edwin, que vale mucho. Vale mucho porque, bueno, este programa está hecho para eso. El llamado, pues, como tú bien te planteas, a la gente de Bravo a detener estos despidos y además a revalorar por qué han sido despedidas esas mujeres. Que yo creo que nadie quiere perder su empleo. Trabajo, claro que no. Pero tomar en cuenta que no se debe forzar a la persona a hacer una tarea en medio de su función extra sin ni siquiera tomar en cuenta para un pago, que es ese parte también del problema. A lo mejor vamos a decir que se negaron a hacer un trabajo y por eso te la despiden, además de que hay un perseguidor de esa mujer. Bueno, sepan los trabajadores de Bravo y de toda parte del país que este programa está abierto para eso, para recibir esas denuncias toda vez que sus derechos sean violados. Estamos para eso, para servir como un valladar, como un sostén, a frenar estas maniobras en contra de los derechos fundamentales del trabajador dominicano. Edwin. Pero antes de irte a ese tema, sí. También acabo de recordar que se acercaron a mí varias personas. Tú sabes que en la Marginal de las Américas está teniendo un desarrollo muy importante. Sí. Toda vez que hay una gran cantidad, miles y miles de dominicanos y dominicanas y extranjeros que viven en esa zona, que va desde Los Tres Ojos hasta luego de Boca Chica, del peaje, toda esa zona por ahí. Son muchos los dominicanos y dominicanas que viven allí. Valiente, Caleta. Allí inauguraron una tienda de los Garridos. Sí, tiene cuántos meses. No sé si es supermercado. Bueno, lo que me dijeron es que se está dando un caso y es que la empleomanía, una gran parte, que al parecer está por encima de lo que permite la ley de un 20%, es empleomanía extranjera, especialmente venezolanos. Allá. En almacenes Garrido. Allá en las Américas. En las Américas especialmente. La empleomanía que hay allí está superando más del 20% de lo que establece la ley. La ley establece que en una empresa el 80% debe ser dominicano y un 20% extranjero. Extranjero. Dígase que si hay 100 empleados, 80 dominicanos, 20 extranjeros. Si se pasan de ahí, se está violando la ley y hay quejas de mujeres y hombres que han estado buscando trabajo allá y no se lo han dado. Y la noticia es de que allí en Lo Peña hay más extranjeros, especialmente venezolanos, que dominicanos. Así es. Eso allá en Garrido de las Américas. Así es correcto. Es correcto. Señores, Miguel Díaz-Canel es el nuevo presidente de Cuba. Era un delfín de Fidel Castro y de Raúl también. En su discurso de toma de posesión dijo que en Cuba todo sigue igual, que la memoria del líder y comandante de la revolución Fidel Castro Ruz no se iba a borrar y tampoco la del jefe del ejército cubano, el general, el presidente Raúl Castro Ruz. Miguel Díaz-Canel tiene 57 años, es ingeniero. En Cuba le dicen Richard Gere, pues se parece al actor en blanco, mozón, altón así. Y Cuba inicia una nueva etapa. Ya los Castro no son quienes dirigen el Estado cubano por pantalla, porque el poder, mientras hay un Castro en Cuba, en el caso de Raúl, van a seguir dirigiendo. Ellos han cedido el espacio a un hijo de la Revolución Cubana, nació en la Revolución. Díaz-Canel era un joven destacado como profesional, como político, pero de muy bajo perfil.
Para que eso fue tomado en cuenta por los Castro al momento de decir, bueno, quién a nosotros nos va a suceder. Ya hay uno, ya está establecido. En Cuba vienen reformas que van a ser dirigidas naturalmente por el Partido Comunista Cubano. Algo así, un símil como lo que se ha hecho en China. En China dirige la reforma el Partido Comunista. Y China se puede decir que tiene más reformas capitalistas que socialistas. Han dado esa apertura llamado socialismo de mercado o mercado social para hacer frente a los problemas económicos, políticos, sociales de esa gran nación. En Cuba vienen los cambios, esperemos los cambios. Ya en manos de su nuevo presidente, el ingeniero Miguel Díaz-Canel, el Richard Gere de Cuba. A ver qué va a pasar ahora. Terminó la era de los Castros. Sí. ¿Qué va a suceder ahora con este nuevo dirigente político cubano que ha hecho un discurso que en Cuba todo va a seguir igual? Estamos viendo imágenes de la toma de posesión. De Miguel Díaz-Canel. De Miguel Díaz-Canel, quien ha sido el Benjamín. El ungido. O el delfín, como dicen. El delfín de los Castro. Y el ungido. Fue el ungido que se le confió la dirección del gobierno del Estado cubano. Una cosa es que hay unas elecciones. Y Miguel Díaz-Canel va a estar ahí hasta que el sistema cambie. Cuando cambie, no sabe cuándo será, Díaz-Canel va a ser el presidente de Cuba por muchos años. ¿Tú crees? Sí, por muchos años. ¿Tú crees que ya sin la fuerza de los Castro no, porque se pueda mantener ese régimen? No, es que es un Estado establecido, un Estado socialista que tiene una estructura política. ¿Quién? El régimen de la Revolución Cubana. 60 años. O sea, que eso quiere decir que prácticamente todos los seres humanos, todos los ciudadanos, hombres y mujeres, nacieron dentro de la Revolución Cubana. En el sistema, sí, correcto. Que eso es lo que conocen. Sí, claro. Pero naturalmente que tiene que venir reforma, tiene que venir cambios, que Raúl la comenzó como ejemplo del derecho a la propiedad, que el sistema comunista lo prohíbe. Otros, el cambio como comercial con otras naciones. La apertura llegará, pero llegará en su proceso, va a llegar a la apertura. Y por supuesto, Raúl no lo iba a hacer. No, porque tampoco Fidel. No lo iba a hacer porque yo crecí, yo formé este sistema, yo creé este sistema y ahora no lo voy a negar. Que otro sea que haga la reforma, aún dentro del sistema de la superestructura política de tener, por ejemplo, el partido que dirige el Estado, dirigiéndolo, pero que vengan esa reforma, que los tiempos digan así, han de venir porque Cuba necesita abrirse más. Eso tiene que pasar. Vivimos en una coyuntura internacional caracterizada por crecientes amenazas a la paz y la seguridad internacionales, guerras de intervención, peligros para la sobrevivencia de la especie humana y un orden económico internacional injusto y excluyente. En tal contexto, ratifico que la política exterior cubana se mantendrá inalterable y reiteramos que nadie logrará el propósito de debilitar a la revolución ni doblegar al pueblo cubano, porque Cuba no hace concesiones contra su soberanía e independencia, no negociará principios ni aceptará condicionamientos. Bueno, ojalá que Cuba se abra. El presidente norteamericano Donald Trump hizo un comentario precisamente en ese sentido, esperando que Cuba se aperture más a los derechos humanos, a la democracia, concebida como el mundo libre la ha visto. ¿Entiendes? Tiene que pasar. Tiene que pasar. Recuerden que hace poco tiempo Barack Obama comenzó un acercamiento con Cuba, e incluso formalizó relaciones diplomáticas. Que lo negó Trump en todos los sentidos. Sí, Trump lo negó. Lo negó. Se acusa a Cuba de que un grupo de diplomáticos fueron afectados por algo en Cuba. Salieron algunos de Cuba. Pero Donald Trump no estaba muy interesado en reconocer esos nuevos vínculos diplomáticos con Cuba, toda vez que la fuerza cubana ahí en la Florida
parece que se ha hecho sentir con, hace mucho con Donald Trump. Pero creo que te reitero que Miguel Díaz-Canel va a iniciar en Cuba un proceso de cambios políticos, económicos, que los Castro no van a hacer por un problema de compromiso y de lealtad al principio que ellos enarbolaron para llegar al pueblo en Cuba hace 60 años y que mantuvieron durante todo ese periodo como uno de sus grandes logros. La fidelidad a los principios, la lealtad a lo que siempre creyeron y que ahora el tiempo empuja a que cambien. Bueno, ya antes de irnos, supiste que se produjo un acontecimiento extraño en una reunión en la que participaba el Procurador General de la República ante la Comisión de Asuntos de Familia y Equidad, donde una viceministra de la Mujer, Sonia Díaz, fue sacada de esa reunión bajo el alegato de que no fue invitada. Y dicen que fue el procurador Jean Alain quien mandó a retirarla, porque no está invitada a ese encuentro, toda vez que nosotros entendemos que si es la Comisión del Senado de Familia y Equidad, quien invita es esta comisión. Claro. No sabemos si es cierto que estuvo invitado o no, pero entendemos que fue una acción poco prudente haber realizado ese retiro. Una de cortesía. Sí, y además una viceministra del Estado Dominicano. Claro que sí. Extraño esto, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, señores, el tiempo aquí ha finalizado. Agradecerles como siempre la amabilidad de permitirnos estar en sus hogares y compartir con ustedes estas importantes informaciones del mundo laboral, sindical, siempre en favor y en defensa de los intereses de la clase trabajadora y obrera de República Dominicana y otros temas que son de interés. Nino Peña y un servidor, Edwin de la Cruz, deseándoles a ustedes feliz resto de este día. Panorama Actual.